Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos en nuestra serie de Génesis. El mensaje de hoy va a ser un poco más corto de lo que han sido los mensajes anteriores, y eso es porque vamos a ver el capítulo 5, y el capítulo 5 es una genealogía. Entonces, originalmente lo iba a agregar al mensaje anterior de Caín y Lamec, pero hay como 3-4 cosas que también vi aquí y ya sentía que iba a ser no tanto por duración demasiado largo, sino demasiados conceptos que no hilaban. Entonces preferí manejarlo como un mensaje único. Entonces va a ser un poco más corto. Te recuerdo lo que te dije la vez pasada. Nos vamos a frenar un poquito de la secuencia de Génesis y voy a pasar 2 semanas contestando 10 preguntas acerca de Génesis 1 al 5. Entonces, nada más para que estés enterado más o menos que la semana entrante van a ser bastantes videos, o si estás en Spotify, bastantes episodios como seguidos, antes de retomar una vez más la secuencia semanal de mensajes de 35 a 40 minutos. Entonces, también les recuerdo, si quieren apoyar el canal o tener algunas masterclasses muy chidas, seguimos a todo vapor con, así se dice, con Apocalipsis. Entonces estamos entrando a la 4ª clase de Apocalipsis. Entonces, si quieres entrar a eso, ahí está el link para Patreon. Entonces vamos a ver 4 cosas. Y esas 4 cosas realmente no están súper relacionadas. Por eso digo que no quería agregar 4 cosas más al mensaje anterior. Pero antes de leer el pasaje, como digo, va a ser un poco tedioso porque es la genealogía. Les digo de antemano cuáles son las 4 cosas que vamos a considerar. 1. Vamos a considerar qué significa que somos creados a imagen y semejanza de Dios. 2. Vamos a ver qué significa que Enoc fue llevado, o que Enoc ya no estuvo. Y vamos a considerar la historia del otro Lamec. Si recuerdas de la semana anterior, hablamos de Lamec, descendiente de Caín. Ahora vamos a hablar de Lamec, descendiente de Set. Y por último, vamos a hablar del mensaje oculto de Génesis 5. Esa es una de las cosas más sorprendentes, creo yo, del libro de Génesis. Y aunque quizás sea como que muy codificado, si quieres verlo así, creo que funciona. Entonces, Dios es el autor de la Biblia y hay cosas que Dios agrega que son subliminales para que nosotros al indagar nos podamos sorprender y decir, wow, órale, jamás había visto eso y jamás lo hubiera notado. Que para los primeros lectores quizás sí lo hubieran notado porque porque era en hebreo. Entonces ahorita voy a hablar un poco acerca del mensaje oculto de Génesis 5. Entonces voy a leer el capítulo completo, un poco resumido porque se repite. Y Adán a tal edad tuvo tal hijo. Entonces nada más voy a leer los nombres y el nombre de los hijos. Después oramos y lo consideramos. Dice Génesis 5. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su imagen, a su semejanza conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y nos dice los días de Adán, y dice que vivió hasta 930. Set a los 105 años fue padre de Enos, y él vivió hasta los 912 años. Enos a los 90 años fue padre de Canaín, y vivió hasta los 905 años. Canaín a los 70 años fue padre de Mahalalel y vivió hasta los 910 años. Mahalalel a los 65 años fue padre de Jared y murió a los 895 años. Jared a los 162 años fue padre de Enoc y a los 962 años murió. Enoc a los 65 años fue padre de Matusalén. Y nos dice en versículo 22, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas, y el total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hablamos de eso un segundo. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec, y murió a los 969 años, la persona más vieja en la historia de la Biblia.
Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: ese nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Eso es importante, lo vamos a explicar. Es la única explicación que tenemos de uno de los nombres. Dice que Noé, porque dará descanso. Noé significa literal consuelo o descanso. Y Lamec murió de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, Cam y de Jafet. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra como siempre. Te pido en este pasaje, que es un poco distinto a lo que normalmente consideramos, siendo que no hay tanta historia, sino simplemente una genealogía. Te doy gracias que aún en pasajes que normalmente leemos por encimita, incluso como lo acabo de hacer, tú nos hablas y tú tienes un mensaje para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije, quiero ver 4 cosas. La primera de ellas es qué significa que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Empieza este pasaje diciendo que ese es el libro de las generaciones de Adán. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. Si recuerdas, la primera vez que nos narra la creación del hombre, crea al hombre y después a la mujer, y dice Adán y Adana, o varón y varona en la Reina Valera. Entonces, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. Y después, en el versículo 3, cuando dice que engendró a un hijo, dice que fue engendrado conforme a su semejanza y conforme a su imagen. ¿Qué significa eso? Eso es una locura. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos portadores de la imagen de Dios, porque no solamente Adán lo fue, sino que el Nuevo Testamento nos llama hijos de Dios. Entonces, el diseño humano original es que somos portadores de la imagen de Dios. ¿Cuánto nos parecemos entonces? Al mismo nivel que un hijo biológico se parece a su padre. Ahora, sé que hay personas que de repente llevan esto a un extremo, pero creo que la mayoría de personas no lo llevan lo suficientemente lejos. Como humanos portamos un ADN divino, que cuando pecamos, morimos, esa parte de nosotros es cedida. Por eso dice la Biblia que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el humano en su diseño original portaba como hijo de Dios las características y la semejanza de Dios. Por eso dice en Efesios que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso hace tanto hincapié el Nuevo Testamento en que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere por nosotros, perdona nuestros pecados, nos da una nueva vida, nos limpia de toda maldad. Una vez más entramos en una relación con Dios que se asemeja a la relación que Dios tenía con Adán. Una vez más, eso significa que cuando Dios te limpia, empieza una vez más una conexión con lo divino que te hace ahora un hijo de Dios. Y la Biblia es tan explícita de eso en el Nuevo Testamento que nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Que aunque Jesús es el unigénito del Padre, el único nacido del Padre, nacido no significa que tuvo un principio, simplemente que la forma que lo describen es que fue eternamente engendrado. Aunque tú y yo no somos hijos físicos de Dios, somos hijos adoptados de Dios, pero simplemente quiero que tomemos un segundo para decir, no manches, qué tanta gloria nos colmó Dios a nosotros los humanos, que nos llame sus hijos. Con razón dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces aquí vemos una explicación de lo que significa que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo segundo que quiero ver es la idea esta en versículo 23, que dice que Enoc 24 anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hablaré un poco más acerca del libro de Enoc cuando hable en el próximo video acerca de preguntas, o en los próximos videos acerca de preguntas, porque el libro de Enoc es uno de los artículos antiguos más fascinantes. Pero nace de esta idea medio mística de que Enoc no murió, simplemente dice que Dios se lo llevó. Aquí dice desapareció y tiene una nota de pie. Si vas a la nota de pie dice que ya no fue. Entonces eso literalmente se leería
Enoc estuvo con Dios hasta que ya no fue porque Dios se lo llevó. También personas utilizan eso como un ejemplo de lo que quizás sucederá en el rapto. Y es curioso, hay 3 personas en el Antiguo Testamento que tienen finales similares. Uno es Enoc, 2 es Moisés, que es un poco diferente porque ahí sí nos dice que muere, pero que Dios lo enterró. Y luego nos dice en Daniel que hubo un pleito por el cuerpo de Dios, de Moisés, perdón. Y el último es Elías, que Elías fue también llevado al cielo en un carruaje de oro, perdón, de fuego. Ay, Dios mío, se me está trabando la lengua. Y bueno, dice aquí que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto da un precedente también para lo que iba a pasar con Jesús, que Jesús ascendió al cielo después de haber resucitado para ya nunca más volver a morir. Entonces hay como que ciertos antecedentes a lo que iba a pasar con Jesús. Pero también es importante saber que cuando la Biblia no da explicación, es simplemente saber, ok, hubo esa persona, Enoc, que Dios lo llevó a su presencia. También ese es el abuelo de Noé. Entonces también vemos el bisabuelo de Noé. También vemos la gracia de Dios, que Dios tomó a Enoc y lo llevó a su presencia previo a mostrar su ira sobre el mundo. Entonces eso es lo de Enoc. Ahora quiero hablar de Lamec. Cuando leí Lamec, ahorita dije, órale, es el mismo Lamec del capítulo anterior, que hablamos de este hombre que era polígama, que dijo, si la condena para matar a Caín era 7 veces lo que le han hecho a Caín, entonces si alguien me hace algo a mí será 70 veces 7. Entonces lo leí y dije, ¿a poco él era el papá de Noé? Pero no, lo vi que es por parte de la descendencia de Set, y Lamec en el capítulo 4 es de parte de la descendencia de Caín. Y les dije que Lamec en capítulo 4 era un ejemplo de cómo el mundo iba en declive, de cómo el humano se iba alejando cada vez más de Dios, estaba más corrupto, estaba más violento. Y ahora en Set vemos lo opuesto, que Noé, vamos a ver el próximo capítulo, encontramos a un hombre justo, un hombre que temía a Dios, un hombre que quería hacer lo correcto delante de Dios, y al parecer su padre también era una buena persona. Cuando nació Noé dice, Él nos dará descanso de nuestra labor, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces algo que leí que se me hizo interesante es que hay una noción que tienen los judíos, que el diluvio no podía pasar hasta que muriera Lamec. Incluso el hecho que Lamec vivió 777 años, para los hebreos los números son importantes, y 7 es el año de culminación. Entonces 777 años es como la culminación de la era pre-Noé, y que casi Dios estaba esperando a la muerte de Lamec antes de que destruyera el mundo con el diluvio. Entonces, una cosa más aquí que es interesante y difícil de entender. Cuando lleguemos en 3 semanas a la historia del diluvio, voy a poner el mensaje que del diluvio, que abarque el capítulo 6, 7 y 8 de Jalón, y después voy a entrar en mensajes grabados ahorita, viendo en más detalle la historia del diluvio. Una de las cosas que es tan difíciles de esto es la pregunta, ¿cómo pudo haber hecho eso Dios? Estaba viendo un video en Instagram donde estaba una persona en una marcha antiaborto y tenían una pancarta que decía, Dios es pro vida, Dios es pro vida. Y llega una persona con un micrófono y dice, Dios es pro vida. Y dice, sí, Dios es pro vida, Dios es pro vida. Y le preguntó, entonces, ¿por qué mató a toda la humanidad en el diluvio? Le puso el micrófono y la persona se quedó. Esta es una de las preguntas más difíciles del cristianismo. ¿Cómo puede un Dios bueno, de amor, haber hecho eso? Lo hablaré a muchísimo más detalle, pero es curioso porque aquí dice que nos dará descanso. ¿Por qué? Porque hay una maldición que iba a ser removida tras el diluvio.
Hay mucho que quiero hablar de esto, pero lo hablaré en un futuro. Pero el filtro por el cual el Antiguo Testamento ve el diluvio es limpiar el planeta de la maldad. Y sé que eso suena horrible, pero también el Nuevo Testamento hila la idea del diluvio con la idea de la segunda venida. Que así como en el diluvio Dios se deshizo de la maldad para empezar de nuevo en una creación que no fue perfecta, pero fue mejor y tenía ciertos parámetros para que no volviera a llegar al nivel en el cual estaba. De la misma forma, en la segunda venida, Dios va a limpiar toda la maldad para establecer un reino, esta vez sí, 100% perfecto. Entonces, lo he mencionado hablando en el libro de Apocalipsis, en la Masterclass Apocalipsis, que cómo podemos ver los juicios de Dios y decir, ¿cómo puede un Dios bueno hacer eso? No lo sé, pero tiene precedentes, tiene antecedentes, que en el diluvio también es lo que hizo. Y eso contesta la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? La verdad es que si Dios destruye la maldad, sería catastrófico, y lo ha hecho y lo hará. Pero Dios es un Dios bueno, que va a llegar el momento en el cual va a decir, ya basta, ya estuvo bien de maldad. Ok, ahora al mensaje codificado. Y esto es algo que la mayoría de cristianos creen. Y yo, la verdad, sí le doy bastante fe. O sea, se me hace demasiado bueno para ser casualidad. Entonces, esto es que hay un código, si lo quieres ver así, en los nombres de la primera genealogía que apunta al Evangelio. Ahorita lo voy a explicar, pero yo sabía que existía esa genealogía. La primera vez que enseñé Mateo, pensaba que era la genealogía de Mateo, y me puse a ver todos los significados de los nombres y no tenía sentido. Y luego me di cuenta que era en Génesis 5, que es esa genealogía que tiene un doble significado. Entonces ahí les va. El primer hombre es Adán, que significa hombre. El segundo es Set, que significa concedido o designado. El 3 es Enos, que significa mortal o frágil. El cuarto es Canaín, que significa posesión o morada o habitación. El quinto es Maalael, odio esos nombres, que significa alabanza o enaltecer. Y él al final significa Dios, entonces enaltecer a Dios o el bendito Dios. Jared significa descender. Enoch significa enseñar. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa cautivo. Y Noé significa traer consuelo. Entonces, si juntas todos los nombres, en hebreo se leería algo así: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo. Lo repito: el hombre es designado a un cuerpo mortal. Donde lo busqué, como que agrega un poco, unas cuantas palabras para darme, porque sería hombre designado cuerpo mortal. Bendito Dios descenderá enseñando, muerte traerá, cautivos consuelo. Así sería. Entonces, agregando simplemente unas palabritas para que tenga más sentido, es: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo. ¡Qué locura! O sea, aunque se escuche un poco forzado, o sea, tiene que ser, o sea, es demasiado cercano al mensaje de Jesús para que no sea el evangelio escondido en código. Que una vez más, para los hebreos esto no sería tan escondido porque todos los nombres tienen un significado. Entonces ellos, al estar viendo esa genealogía, dirán: oh, qué curioso que se hila. Para los judíos, ellos no tienen esa idea de que el Mesías iba a venir a morir. Pero si bien en el Antiguo Testamento, y aquí vemos una de las menciones, y no es la primera mención, o sea, desde Génesis, que Dios mata a un cordero para vestir a Adán y Eva, desde el protoevangelio, que dice que el hijo de la mujer iba a ser herido, pero el
hijo de la mujer iba a destruir la cabeza del diablo una vez más. Ahí habla de la muerte de Jesús. Entonces aquí, una vez más, quizá tercera vez en únicamente 5 capítulos, que hace alusión al evangelio, que el hombre va a morir por el pecado de Adán, pero Dios descenderá para enseñarnos que a través de su muerte nosotros los cautivos podemos encontrar consuelo o alivio. Esto es el mensaje codificado, el mensaje oculto de Génesis 5, que Dios desde los principios de Génesis está poniendo destellos de su plan para su creación a través de Jesús. Sé que este mensaje una vez más fue un poco disparramado. ¿Por qué? Porque no vi como una línea que atravesara todo el pasaje, pero qué chido. Entonces, en resumen, somos creados a imagen y semejanza de Dios, de la misma forma que un niño porta la imagen y la semejanza de su papá. Enoc fue llevado. ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios de gracia, que le ayudó a no tener que atravesar el juicio, pero también significa que simplemente hay misterios que no entendemos. La historia del otro Lamec, que hay un Lamec que es un ser de odio y hay un Lamec que es un ser que está como precursor al alivio y el consuelo que Dios iba a traer a través de Noé, de una forma extraña, pero Dios iba a traer, y el mensaje oculto de Génesis 5. ¿Cuánto tiempo fue? 20 minutitos, todo chido. Oramos, Padre, te damos gracias por este mensaje. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido que nos ayudes a leer la Biblia con seriedad, sabiendo que aún las partes que típicamente leemos por encimita, aún esas muchas veces tienen un mensaje de esperanza para nosotros. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu acompañamiento. En nombre de Jesús. Amén.